Hoy, chicos, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y hoy nos están visitando desde la Fundación Vencer. El que representa a la Fundación hoy acá en Mayday es justamente José Escobar, quien es el coordinador de la Fundación Vencer. Así que, José, un gustazo estar teniéndote acá en representación de la Fundación Vencer. Muchísimas gracias por esta visita. Gracias, buenas tardes. Es un honor estar acá también y justamente este día que es súper importante para nosotros que trabajamos en defensa de los derechos de las personas que viven y conviven con VIH-Sida en Paraguay. En serio, el trabajo que lleva a cabo y que lleva adelante la Fundación Vencer es un trabajo intachable, es un trabajo también por parte de ellos hacia la comunidad incansable, porque vienen trabajando hace muchísimos años en justamente lo que acaba de mencionar José, en la defensa, en la promoción de los derechos humanos de las personas que viven con VIH en nuestro país, por sobre todo, y algo que hay que valorar muchísimo es el hecho de que siempre desde inicio están amplificando información y por sobre todo trabajan en crear conciencia con respecto a lo que es la enfermedad y también a la desestigmatización de la enfermedad misma y también de las personas que portan el virus. Es un virus bastante complejo hoy día, por suerte ya con toda la tecnología y también con todos los avances en cuanto a salud se refiere. Ya el virus en serio se puede contrarrestar en caso de que te contagies. Vamos a estar hablando con José de todos los métodos que podríamos llegar a tener a mano para prevenir y bueno, obviamente ya una vez que toquemos el tema de lo que es el padecer, el contraer, ya se viene así como que otro panorama. Así que también, aparte de todo eso, vamos a estar hablando de los números en nuestro país, números que son alarmantes. Así que, José, seguramente que en un punto vamos a coincidir y vamos a opinar que la educación sexual es demasiado importante como primera fase, que es la de la prevención. Claro, es también como la deuda que tenemos como Paraguay con la educación misma y con la prevención, es la educación integral de la sexualidad. Exacto. Es más, en la ley de VIH figura en el artículo 12 de la educación como una estrategia de prevención, la educación integral de la sexualidad, y es algo que nos está implementando desde el Ministerio de Educación. Y en Paraguay hay un plan de respuesta nacional en donde se involucran diversos ministerios del Estado, en donde el Ministerio de Educación justamente es la que menos participa para crear justamente o construir esa respuesta al VIH-Sida en Paraguay. Claro, porque cuando hablamos de prevención no es que solamente vamos a hablar de abstinencia o uso de preservativo, ¿verdad? La prevención viene a partir de la información y ¿cómo se llega uno o cómo llega uno a ese punto en el cual puede manejar la información? A lo que siempre nosotros decimos, a lo que yo siempre recalco acá en el programa, que es el tener esa conversación que la mayoría no quiere tener con los menores de edad a quienes tiene a cargo. Puede ser papá, mamá, tutor, tutora, tía, abuela, lo que sea. Y siempre que llega el momento en el cual la persona ya está alcanzando esa etapa de desarrollo sexual, en ese momento es cuando vos más información le tenés que dar a la persona. Y que vos des información no quiere decir que vos estés queriendo llevarle a la persona hacia un lugar u otro. No, la información es poder y cuanta más información uno le provee a la persona, más vamos a poder contrarrestar los números que lastimosamente son atroces. Sí, justamente esa es como el gran mito que hay sobre la educación de la sexualidad en cuanto a brindar información, es como promover, como incentivar, y no va por ahí. Se plantea la educación desde los niños justamente para que empiecen a conocer su cuerpo tal cual son, ¿verdad? Con nombres de sus genitales, cómo prevenir abusos, cómo prevenir la violencia misma, el bullying que hoy es tan fuerte. Desde ahí parte la educación de la sexualidad y luego cuando llegue la edad, justamente respetando esa edad evolutiva del niño, del adolescente, es empezar a hablar de ciertos temas como de menstruación y luego ir pasando justamente a lo que sería como hablar de lo que son las relaciones sexuales protegidas para prevenir infecciones de transmisión sexual, VIH y embarazo también, ¿verdad? Entonces como que los datos que tenemos en Paraguay son alarmantes en cuanto a embarazo adolescente, también de infecciones de transmisión sexual, iniciación temprana, cosa que
podría disminuir si se aborda la educación de la sexualidad de forma integral justamente. Al hablar de integral es involucrarle también al Ministerio de Salud, Claro. que tiene que involucrarse para brindar respuestas también cuando el adolescente pueda o vaya a consultar, por ejemplo, para conocer más sobre su cuerpo, para cuidados. Las adolescentes, por ejemplo, cuando empiezan su periodo menstrual, para que puedan ir a consultar con una ginecóloga sin ser maltratadas muchas veces por solo ir a buscar información. ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando van a consultar ya como que van queriendo, bueno, creen los usuarios o los proveedores de servicio, Ujú. perdón, que van para buscar métodos preventivos solamente, y no puede ser que vaya justamente para conocer más qué le está pasando en este momento, ¿verdad? De su etapa, que es Claro. normal en cada adolescente. Dios mío, qué maravilloso que hayas mencionado eso, José, porque es cierto que hay mucho maltrato y mucha violencia también hacia los jóvenes que buscan información, o hay así como que una suerte de desdeñamiento a la sed de información y a la curiosidad que pueda llegar a tener un adolescente. Y siempre dije, la peor respuesta que podemos recibir siendo adolescentes y estando ávidos de información por parte de nuestros padres es: ¿para qué querés saber eso? ¿Qué es lo que Claro, querés? o de eso no se habla. De eso no se habla acá. ¿Para qué querés saber eso? Anda a preguntarle a tu mamá. Vos todavía no tenés el porqué de querer saber esas cosas. Y vos sabés que si es que quieres saber las cosas, es ahí donde vos papá, vos mamá, vos tutor, tutora, vos le tenés que acompañar. Porque como siempre digo, no hay cosa más maravillosa que sentirse seguro en el núcleo familiar. Y a veces el núcleo familiar mismo puede llegar a ser inseguro. Lo que mencionabas hace un ratito, dar información y prevenir también es justamente desde chicos educarles a los niños para que sepan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Para que justamente no tengamos tampoco esos números o ese caso que hace poco me destrozó a mí de una niña que murió asfixiada mientras se la estaba ultrajando. Porque Sí. le taparon la boca para que no se escuchen sus gritos, sus llantos, y le taparon también al mismo tiempo la nariz y terminó falleciendo. O sea, eso ya fue así el desenlace de quién sabe qué serie de actos sistemáticos que se estaban dando en la niña, que si vos avisás, si es que vos enseñás, no se va a dar. Y después, obviamente, de toda la información, de toda la educación, ya viene el acompañamiento también. Claro, es propiciarle herramientas justamente Eso. por si llega a pasar alguna de estas situaciones, ¿verdad? Para que puedan tener como formas de denunciar, ya sea con la persona más cercana, más íntima o de más confianza, Claro. o si ocurre en un núcleo más íntimo justamente, que pasa muchísimo, es darle también las herramientas de dónde puede acudir, ¿verdad? Dónde puede recurrir esa persona para denunciar o para pedir ayuda cuando están pasando estas situaciones. Pero muchas veces, cuando nos preguntan justamente, o cuando los adolescentes preguntan cuestiones que tengan que ver con la sexualidad, es negarles. ¿Y dónde recurren? A fuentes que no son tan confiables como internet, que están ahí 24 horas prácticamente, Sí, entonces encuentran cualquier tipo de información que no son seguras todas, ¿verdad? Porque obvio. no buscan en fuentes oficiales, y tampoco son informaciones que se entienden así. Es mucho mejor hablarlo en un lenguaje mucho más amigable, mucho más confiable también, ¿verdad? Y generar también ese vínculo con la familia, con los tutores, Claro. con quienes esté a cargo del adulto, principalmente para brindar esas informaciones de forma segura y acompañada por sobre todo, que es lo que falta muchísimo hoy en día. Con ese acompañamiento, con las herramientas que uno le puede proveer a las personas en general, ¿verdad? O sea, nosotros nos enfocamos así ahora mismo en esta primera parte de la entrevista en lo que es la prevención, ¿verdad? A tiempo y de manera precoz dar información, herramientas para evitar desenlaces como los que quiero decir ahora, que un 44% de los adolescentes, de los jóvenes, vamos a decir, entre 15 y 29 años, tienen SIDA. Ese es el porcentaje que estamos teniendo ahora mismo en nuestro país. Gente, hay adolescentes de 15, 16, 17 años que tienen SIDA. Sí, los datos son alarmantes en cuanto Desesperantes. a los nuevos casos de diagnóstico, porque desde hace unos años que viene afectando mucho más, y los diagnósticos Ujú. que se están dando cada año son de población mucho más joven, adolescente inclusive, ¿verdad? Entonces,
cuál es la respuesta que da el Ministerio de Educación o de Salud en cuanto a prevención para estas poblaciones que sabemos que hoy son niños, pero mañana van a ser adolescentes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estrategia que usan? Y muchas veces es ignorar algo que está pasando y que tienen ahí en datos oficiales y que nos presentan cada año, y luego no se toman medidas en cuanto a eso. Es más, esperar el próximo año para dar datos mucho más alarmantes. 39% de la población de nuestro país entre 30 y 44 años también tiene VIH. 3 personas por día, esto es muy fuerte, Sí. 3 personas por día son diagnosticadas en promedio con VIH, y este año, en este 2021, hasta el momento ya se diagnosticaron casi 1000 casos de VIH, 865 para ser exactos. Y acá con José no es que nosotros tiramos nomás estos números porque nos gusta, tipo la quiniela, sino que esto es oficial, esto es de la fuente de Pronacida. Sí, que esta semana justamente compartieron, socializaron con todos, ¿verdad? Con toda la población, con todas las organizaciones también, justamente como un dato oficial que tenemos en Paraguay. Y ahí cabe resaltar también que tuvimos un año pandémico, un año muy complicado en cuanto a acceso a testeo. Entonces muchas personas no accedieron a testeo tampoco. Por eso se redujo la cantidad de testeo este año y el año anterior también. Entonces, muchas personas puede ser que no se hayan hecho la prueba y hoy viven con VIH sin saberlo. Entonces es como muy peligroso esa disminución de testeo en la oferta más bien, porque la demanda hay. Solamente con el COVID se tuvo que readecuar todos los sistemas de salud, los horarios, en cuanto a agendamientos para testeo. Hasta hubo, falta de reactivos para realizar las pruebas. Entonces todo eso también afecta a que no tengamos un dato justamente más veraz, porque capaz sea mucho más alarmante, inclusive si es que todas las personas que tendrían que haber accedido a las pruebas hubiesen accedido. Entonces hoy tenemos un dato muy alarmante, pero capaz hay un subregistro mucho mayor, ¿verdad?, de las personas que no accedieron por consecuencia de la pandemia que estamos viviendo. Claro, porque todas las energías se focalizaron y más o menos se siguen focalizando en lo que es el COVID-19. Fue así como que la emergencia sanitaria más urgente de atender y todo lo demás se soslayó un rato para apagar este incendio principal que es el del COVID-19. Actualmente ya ponele que las cosas tomaron así como que una normalidad. Ya las personas pueden acceder, si es que vos tenés información desde la Fundación Vencer de cuáles son los lugares en los cuales las personas pueden acudir para tener más información y adentrarse más en lo que es el VIH y por sobre todo en las herramientas que provee tanto la Fundación Vencer como los diferentes estamentos del país. Danos toda esa información, José. Sí, bueno, hasta hace poquito teníamos falencias todavía en cuanto a reactivos. Había faltantes de reactivos en los servicios de salud, principalmente en los públicos, que es el que provee el Ministerio de Salud, ¿verdad? A las USF más chiquitas de los barrios hasta los hospitales más grandes, los nacionales. Nosotros tenemos una línea telefónica que es gratuita y confidencial, en donde brindamos información, también orientamos de dónde acudir para las pruebas, por ejemplo, para consultas, pruebas y todo lo que refiere a salud también. Y ahí recibimos muchas consultas en cuanto a dónde acudir para realizarse las pruebas. Entonces direccionábamos a cierto lugar, pero no había reactivos. No estaban haciendo en este momento, por más de que ya estamos saliendo de la pandemia o de esa cuarentena que tuvimos tan dura, tan fuerte en cuanto a no salir de casa, ¿verdad? Y así indagando, sí hubo mucha falta de reactivos para las pruebas rápidas, porque hoy en día se hacen pruebas rápidas que están en 20 a 30 minutos el resultado. Justamente por eso se empieza a implementar para que el usuario pueda retirar en el mismo día el resultado y no esperar una semana o 48 horas para retirar un resultado que muchas veces las personas no vuelven para retirar, y ese es el riesgo de que se hagan los test de ELISA. Entonces se volvió a hacer el test de ELISA en Paraguay también por la falencia o la escasez principalmente del test rápido.
pero de a poco como que se va regularizando. Tuvimos donaciones hasta de otros países para ¿En que serio? se pueda como regularizar la situación de los test rápidos para VIH y otras infecciones también. Ya otra vez donaciones, siempre nosotros a base de Sí. donaciones. La asistencia psicológica también es muy importante porque el impacto que recibe la persona al momento no solamente al momento de ir a hacerse el análisis, porque voy a traer a colación un podcast que escuché en el que hablaba Pachano, y yo me enteré a través de ese podcast que él es un sobreviviente. Una figura mediática súper reconocida de la Argentina había sido él, aparte de tener problemas de salud, así como diabetes, etcétera, etcétera, también a inicios de los 2000 él contrajo VIH-Sida, ¿verdad? Y él es un sobreviviente, obviamente trata esa enfermedad, la tiene súper bien controlada, porque con un buen tratamiento, con una detección precoz, uno puede llegar a tener una vida sumamente normal e incluso el virus puede llegar a ser indetectable en sangre. Y acá está José que me va a avalar que lo que estoy diciendo es cierto. Y traigo nomás a colación esto del podcast en el que Pachano hablaba así a calzón quitado de lo que él vivió, porque ese momento de recibir el resultado es un momento muy, muy fuerte. El momento de abrir, de encontrarse con el positivo, es muy fuerte. Así que me imagino que la fundación también como que tiene un brazo ahí que está también tratando de contener en ese momento, en ese aspecto. Sí, nuestro principal trabajo en sí radica en acompañar a las personas que viven con VIH, porque así nace la fundación, de un grupo de pares de personas que se reunían en los 90 para brindarse apoyo entre sí, porque no había tratamiento como hay ahora. Entonces era más bien un espacio para encontrarse, contenerse y ayudarse como podían, ¿verdad? Y por eso la fundación como que tiene muy en cuenta ese acompañamiento. Es más, la fundación propuso que en el servicio de salud se empiece a implementar consejeros que brinden asesoramiento a las personas que vayan a realizarse las pruebas. Eso se empezó a implementar en todo el país prácticamente desde el Ministerio de Salud, el Pronacida, ¿verdad? Pero nosotros decidimos cómo ir un poco más también, ya que teníamos consejeros que brindan esa información primaria a la hora de hacerse la prueba. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Quién les acompaña después para el tratamiento? Entonces ahí involucramos a compañeros que están haciendo el trabajo de consejeros de adherencia, consejeros y consejeras de adherencia, para que le puedan acompañar en ese proceso de lidiar un poco con el inicio del tratamiento, que hay muchas dudas y a veces es muy complicado para la persona, y más aún porque ahí afecta mucho más a lo emocional. Totalmente. Y también como que tenemos muy en cuenta la paridad nosotros en la fundación, que la labor de otra persona que vive con VIH es fundamental, porque es más un otro nivel de abordaje, porque están hablando el mismo lenguaje, porque yo vivo con VIH, vos también, estamos pasando lo mismo o pasé lo mismo que vos. Y entonces como que desde la experiencia también se da esa empatía realmente para que pueda acompañarle de otra forma. Y así, desde el año pasado aproximadamente, que venimos implementando vinculadores que le acompañan para testeo. Principalmente acá en Asunción, donde hay mayor cantidad de casos, ¿verdad? Porque también como que vienen todos a hacerse las pruebas en Asunción muchas veces, ¿verdad? Claro. Y implementamos vinculadores que le acompañan ya desde el testeo y le acompañan en el proceso de retirar su resultado también. Qué importante. Cual sea negativo, entonces le das otras opciones de prevención también, ¿verdad? Claro. Y si es positivo, bueno, le vincula ya con el servicio para el tratamiento. Entonces el acompañamiento se da desde el vamos, ya desde cuando llama a la fundación para preguntar sobre el test, entonces ya le ofrecemos el servicio de acompañamiento también, si desea o no, ¿verdad? Entonces cuando se da el caso de un positivo, le acompaña en todo ese proceso de confirmar, de vincularle con el psicólogo del servicio también, en su primera consulta, y luego le pasa ya al consejero de adherencia o consejera de adherencia para que siga ese proceso de acompañamiento. Eso es como el apoyo que le damos nosotros al servicio de salud como organización, porque sabemos lo que es el
ir a hacerte la prueba, la necesidad de contar con información en ese momento y de un acompañamiento Sí. más integral, y el acompañamiento posterior al resultado, porque muchas veces te entregan el resultado y después quebra, te quedas con todas esas dudas, esas preguntas y no sabes qué hacer. Entonces, Como que te pasó un camión encima y vos no sabes cómo levantarte con ese resultado. Qué sí, hermoso trabajo, qué trabajo tan humano. Y lo que rescato es que el trato es humano. sí, Porque mencionabas hace un rato ese maltrato que se puede llegar a recibir es bastante habitual en adolescentes que buscan información, en personas que se quieren hacer esos análisis, que reciben esos resultados positivos. Hay de todo, pero lastimosamente lo que menos hay es empatía y trato humano, y justamente eso es lo que está abogando la Fundación Vencer para, obviamente, dar el acompañamiento que se tiene que dar, y tienen que obviamente buscar información. En la Fundación Vencer obviamente está abierta a proveer todo tipo de información que ustedes quieran recibir. En las redes sociales también están presentes, y en las redes también siempre amplifican información. sí, ahí tratamos como que reforzar cada momento las informaciones, tanto de prevención como de tratamiento y de no discriminación también, ¿verdad? Por sobre todo. Y ahora estamos con la campaña de Indetectable e Intransmisible, que nace justamente de un grupo de pares de jóvenes, Ujú, porque la fundación también tiene grupos de pares, grupos de ujú. ayuda mutua, que se Claro. llama, donde se reúnen personas que ya viven con VIH para apoyarse, para informarse y empoderarse en lo que es el tratamiento y sus Claro. derechos también. Claro. Porque es como un cambio de vida también el recibir un diagnóstico y te encontrás con otro mundo que no conocías, y Sí. empezás a tener informaciones o necesitar informaciones en cuanto al tratamiento, las drogas, los Ujú. antirretrovirales, ¿verdad?, que toman las personas, los análisis que debe realizarse y cómo lograr lo que hoy en día se está buscando, que es estar indetectable para estar intransmisible. Una persona que hace bien el tratamiento y logra estar indetectable, que lo puede lograr en 3 o 6 meses si sigue bien el tratamiento, eh, puede desde 6 meses en adelante no transmitir el virus, por más de que haya un contacto sexual sin protección inclusive. El avance médico es científico, es realmente para festejar hoy en día. Dios mío, impresionante. Sí, cosa que no pasaba antes, como hablábamos Sí. de los 90, por ejemplo, eso Sí. no había tratamiento Hay inclusive. una película que es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, que retrata justamente lo que fue el inicio de la pandemia del Sí, virus del VIH, y se llama Normal Heart. Actúa Julia Roberts. Peliculaza, peliculaza que te rompe el corazón en mil pedazos, sí. pero verdaderamente refleja lo que fue el inicio, y encontrarnos con información como esta es en serio verdaderamente esperanzador. Necesito un programa completo por ahí para seguir hablando y amplificando esta información contigo, José, pero de igual manera te agradezco muchísimo por haber venido a compartir con nosotros en representación de la Fundación Vencer. Un saludo de admiración y respeto para todos, porque el trabajo que realizan en serio es de incalculable valor. Así que déjanos las redes sociales de la Fundación para que la gente les pueda seguir. Sí, para todas las personas pueden contactarnos en las redes sociales como, o sea, estamos en la fundación, como Ujú. Fundación Vencer, Súper también fácil. el asterisco 3434 de forma gratuita las llamadas, tenemos ahí línea de WhatsApp, desde el correo también pueden contactarnos, como quieran o pueden contactarnos, y les invito, hoy tenemos una actividad en el centro de Asunción, en la Plaza de la Democracia, vamos a tener una activación de la campaña Indetectable e Intransmisible, Me justamente para encanta. hablar de todo lo que quieran sobre VIH, ya sea para prevenir, cómo usar lenguajes más apropiados para referirnos a Ujú. las personas, y cómo hacer para estar indetectables e intransmisibles, y cómo eso beneficia justamente para prevenir el VIH también, como que todo Claro. está relacionado, y vamos a distribuir preservativos, materiales informativos, Maravilla. y los compañeros van a estar sobre calle Palma poniendo lazos rojos también toda la noche. Me encanta, José. En serio, de corazón, te agradezco muchísimo por haber venido a compartir esta información. Así que en el centro van a poder ir hoy a, obviamente, celebrar teniendo mucha información con ustedes. La información es poder, es herramienta de cambio, y obviamente las redes sociales de la Fundación Vencer están más que abiertas para recibir todas sus consultas.